Revista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Y desde ya arrancamos la entrevista a Venevisión. Hoy vamos a tener el placer de conversar con Carlos Vecchio. Él es dirigente de Voluntad Popular. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Andrina. Un placer estar con ustedes acá. Desde el balance que pudieran hacer ustedes en Voluntad Popular, ¿cómo pudieran evaluar lo que ha sido el tema de la inflación y la escasez y la situación general del gobierno, considerando que ustedes desde la postura legal han asumido acciones como para desconocer al presidente Nicolás Maduro desde la perspectiva de todo lo que ha habido de la impugnación de las elecciones? ¿Qué balance pudieras dar a la fecha? Mira, yo creo que el gobierno está enfrentando para mí lo que yo llamo una tormenta perfecta, en varias dimensiones. Uno, con una crisis social, que yo resalto allí la deficiencia en los servicios públicos, como es el caso de la luz, pero también, por ejemplo, el tema de la inseguridad, que veíamos que se implementaba un nuevo plan, el número 18, pero veíamos que en el mes de mayo habían cerca de 400 homicidios solo en Caracas, donde se está aplicando el plan. Entonces, una gran crisis social, una gran crisis económica. Lo destaco por lo que tú acabas de mencionar, con una inflación de la más alta del continente, escasez, y les digo algo, quienes estamos en Caracas, todavía, entre comillas, hay cierto privilegio porque logramos encontrar algunas cosas. Pero en el interior del país, esta crisis que yo estoy mencionando de luz y el caso de la escasez es tremenda, de que no se consiguen los productos básicos. Y la otra es la crisis política, que tú también la mencionabas, que viene a raíz del 14 de abril, donde, bueno, nosotros estamos reclamando la legitimidad de este gobierno por los resultados que todos conocemos ocurrieron el 14 de abril. Y yo le agrego a esto una guinda, a toda esta tormenta y esta crisis tormenta perfecta a la cual está enfrentando el gobierno, que es una descomposición ética moral. ¿En qué sentido una descomposición ética? ¿O cómo lo puede cuantificar una persona en su casa? Porque es un valor intangible. Por eso lo digo, y es tan importante para la conducción de un país, y solo voy a colocar un ejemplo, que es el audio de Mario Silva, que se sacó a la luz pública hace poco. Allí se ve cómo quienes están en el poder, lo que nosotros denominamos los enchufados, lo único que hablan es cómo nos repartimos el botín y del pueblo no se habla nada. Y por eso yo destaco allí esa gran crisis ética, moral que tiene este gobierno y que viene a complementar toda la crisis que estoy planteando. Hasta ahora Mario Silva ha desconocido este audio y es pertinente por parte de las instituciones ratificar si es veraz o no esta información. Pero ¿cuál pudiera ser el impacto ético y el impacto moral cuando se trata de una conversación grabada y donde no hay pruebas? ¿Desde qué perspectiva pudiera hacer esto daño al gobierno? Mira, yo creo que quienes escuchan la grabación y sobre todo la base oficialista sabe que lo que está allí es verdad, sabe que lo que se está diciendo es verdad y que esa división que venía estando en función privada, ahora que es pública, ya todo el mundo la conoce, está en el oficialismo. Y eso es a raíz de la descomposición política que se viene produciendo desde el 14 de abril, con la tremenda derrota política que tuvieron. Y esa es consecuencia de esa división. Y cuando vemos cosas como la que están ocurriendo de corrupción, porque ellos mismos lo han dicho, con el manejo del control de cambio y cómo eso daña la economía nacional, eso está allí. Cuando vemos las divisiones entre grupos, que ellos los destacan, fulano con fulano, Diosdado no se habla con aquel quiere controlar el otro, las bases oficialistas lo saben y lo sabían desde antes. ¿Qué le decían al presidente Chávez? Presidente, usted no es el problema, son los que lo rodean. No lo decía la base oficialista. Esto es lo que viene a corroborar lo que nosotros hemos venido diciendo en 14 años y ahora está allí y se va a seguir viendo. Y la base oficialista, por eso, el 14 de abril, al menos 1 millón de personas que votaron por el presidente dijeron ahora nos vamos con Enrique Capriles. Y esa es la realidad. Bueno, esa descomposición va a seguir, porque aquí estoy convencido que la mayoría de los venezolanos aspiran a una Venezuela de la ética, de los valores, de la moral. Y ese gobierno hoy que tenemos no lo representa. A propósito de la ética y de la moral, viene un proceso de impugnación a un dirigente de Voluntad Popular, Leopoldo López, que se debería presentar este jueves ante la Fiscalía. ¿Qué balance le pueden dar a ustedes o cuál es la lectura de este proceso, de esta nueva impugnación? Mira, nosotros hemos dicho que esto es un esquema de persecución política. Después del 14 de abril, el gobierno tenía una agenda clara. Dada la ausencia de legitimidad y de liderazgo, dice, bueno, no tengo otra cosa, sino que tratar de callar a quien piense distinto. Y si usted es opositor, bueno, entonces usted tiene que ir preso. Y aquí en Venezuela no puede establecerse ese criterio de que quien sea opositor o quien piense distinto tenga que ir preso. Y ese es un caso de lo que ha pasado con muchos opositores,
porque ha habido una persecución con varios opositores y en particular en el caso de Leopoldo López y con nuestra organización, yo debo decirlo, Voluntad Popular. ¿Por qué piensa usted que se trataría de una persecución política hacia su organización si el tema con Leopoldo López, según anunciaba la fiscal, se refiere a una desviación de recursos durante la gestión de Leopoldo López como alcalde? ¿Qué tiene que ver esto con la organización política? Sí, fíjate que, bueno, recientemente estuvo preso Antonio Rivero, dirigente nacional de nuestra organización política. Lo metieron preso. A nivel nacional tenemos varios dirigentes que han sido denunciados en la fiscalía y a quienes se les ha abierto juicio, algunos de ellos. Y tenemos el caso de Leopoldo, que en menos de 3 meses, yo creo que esto es récord mundial. Yo creo que no existe ningún otro venezolano que en 3 meses se haya imputado 2 veces ya. Y ese caso que ellos destacan es el refrito del año 2002, donde Leopoldo, siendo alcalde, decidió transferir una partida para pagarle a los médicos, a los bomberos, a los trabajadores de la alcaldía. Eso fue lo que hizo, y que la propia Contraloría de este gobierno dijo que aquí no había habido daño patrimonial ni ningún problema. Entonces lo sacan, como no tienen otra cosa, lo vuelven a sacar. Entonces en menos de 3 meses, segunda imputación. Y simplemente lo que están buscando, sembrar miedo, intimidar, callarnos. Y Leopoldo lo ha dicho, voy a dar la cara y la voy a seguir dando, y este jueves estaremos en la Fiscalía nuevamente dando la cara. Pero esto resume lo que ha sido un poco el gobierno en estas últimas semanas, que es la persecución a quien piensa distinto. Y esto lo que nos hace a nosotros es fortalecernos para construir esa Venezuela que nosotros queremos. Y lo veo particularmente con nuestra organización, por lo que te mencionaba, son 2 dirigentes nacionales, uno que estuvo ya preso, y este tiene la segunda imputación en menos de 3 meses. Y uno dice, bueno, la fiscal, en lugar de estar investigando casos de corrupción de Cadivi, en lugar de estar investigando claramente estas denuncias que están en ese audio, en lugar de estar acabando con la impunidad para acabar con los homicidios, ¿qué está haciendo? Sus actuaciones, ¿qué son? Perseguir. ¿A quién? A los opositores. Leopoldo López, Antonio Rivero, el caso de Richard Mardo. Ahí está. Entonces se le ve la costura clarita a la fiscal. Está allí como un instrumento del gobierno para callar a quien piensa distinto. Y yo creo que aquí nosotros, quien piensa distinto, no puede ir preso simplemente por ser opositor. ¿Cuáles son los argumentos de la defensa que ustedes van a llevar preparados este jueves? Mira, uno, lo que te comentaba, ¿no? Ese ya juicio es del 2002. La propia Contraloría dijo que ahí no había habido ningún tipo de daño patrimonial y particularmente la mayor fortaleza. Esa transferencia de partidas fue autorizada por el Consejo Municipal con 6 concejales de 7 y fue para ser utilizado para pagarle a los médicos, a los trabajadores, a los educadores de la alcaldía. Así que eso está muy claro en el propio expediente que ellos tienen. Esto lo sacan nuevamente para tratar de callar el escándalo que hay de descomposición, de corrupción, de delitos denunciados en el audio de Mario Silva. Es allí donde está el foco, no en otro lado. Entonces yo creo que la fiscal está siendo nuevamente utilizada para callar a quien piensa distinto. O sea, que es una forma, según usted, de desviar la atención de un problema moral. Sin duda alguna que es una manera de desviar la atención a este escándalo que sale con el audio de Mario Silva, que por cierto esta semana se anuncia pues que va a haber el segundo audio y el gobierno dice, bueno, hay que tratar de desviar la atención y la discusión de este problema. ¿Cuántos audios quedan pendientes? No, ahí se ha anunciado uno nuevo. ¿Pero quedan más? O sea, pueden venir más porque cuando uno lo ve, dice, bueno, esto se ha estado grabando. O sea, que cuando tú tienes una persona que le está reportando a alguien en Cuba, relacionado con el gobierno de Cuba, donde ves que se denuncian casos de corrupción, personas de altos funcionarios con su familia, cuando ves que denuncia la división que hay dentro del sector oficial, tú dices, tienes que haber muchísimos más. Entonces yo creo que de utilizar el caso de Leopoldo López, creo que está enfocado para tapar la descomposición ética moral que hay dentro del gobierno. Bueno, se nos agotó el tiempo. Damos las gracias a Carlos Beque por habernos acompañado. Él es dirigente de Voluntad Popular. Gracias. Muchísimas gracias.